Hola amigos, yo soy Aldo García y hace un par de años publiqué un video afirmando que el consumo de cannabis en Perú es legal, y efectivamente lo es, pero hoy republico este video con información actualizada y analizando este asunto en mayor profundidad, así que quédate hasta el final de este video y compártelo para que llegue a más personas y todos estén al tanto de este asunto. Y en primer lugar, recalco lo que afirmé en ese primer video, y es que fumar cannabis en el Perú es completamente legal y no constituye ningún tipo de delito. ¿Qué? Sin embargo, esto es algo que la mayoría de personas desconoce, incluyendo a los usuarios mismos. Y como les comenté en la ocasión anterior, esto no es una opinión, sino que es un hecho basado en lo que indica la ley peruana. Y para explicarlo, me basaré en lo que dice la Constitución Política y el Código Penal del Perú. Primero empecemos con algunas cosas que indica la Constitución. En primer lugar, según el artículo número 1 de la Constitución Política del Perú, la defensa de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo del Estado. Sin embargo, en lo relacionado a los usuarios del cannabis, lo que vemos día a día continuamente es cómo se abusa arbitrariamente de los usuarios. Pérez, su oficial de segunda. Señor marihuanero, Yo consumo cannabis. Así es, correcto. Dígame una ley en la cual estipula que no puedo Ponga su fumar. mascarilla, oiga, ponga su mascarilla. Dígame una ley en la cual Ponga estipula su que no mascarilla puedo bien. fumar. No se me acerque mucho. Dígame una ¿No? ley en la cual estipula que no puedo fumar. Ahorita te voy a explicar, ¿eh? El señor viene todo violento, me prohíbe fumar cannabis en plena vía Que eres pública. Una lacra, está fumando. Una lacra, marihuana. me está insultando. Lacra eres, Me lacra. está... Ya, perfecto. Lacra eres. Es lo que eres, lacra. Ya. Bien conchudo, todavía fumando por la calle. Enciérrate en tu casa a ver si quieres fumar. Ya, señor, prosiga. Espere. Deja mi celular. Y la realidad es que generalmente los usuarios de cannabis disfrutan de su consumo de forma tranquila y sin perjudicar ni dañar a otras personas. Por lo tanto, cuando se atenta contra los usuarios sin justificación válida, que es algo que generalmente hace la policía aquí en el país, pues se está violentando desde ya el primer artículo de la Constitución y la Constitución misma, por el hecho de que sin motivo razonable se está atentando contra las personas y contra su dignidad, ya que si el usuario de cannabis consume de forma tranquila y sin perjudicar a un tercero, no existe la mínima razón para que se atente contra esta persona o contra su dignidad. Por otra parte, el artículo número 2 de la Constitución señala en el inciso número 1 que la persona tiene derecho a libre desarrollo personal. Por lo tanto, si una persona fuma cannabis o decide fumar cannabis, está en el pleno ejercicio de su derecho al libre desarrollo personal. Y si en dicho ejercicio no perjudica a otros, pues nadie tiene por qué impedírselo, mucho menos de forma arbitraria, de forma injustificada o de forma abusiva. Asimismo, el inciso número 22 del mismo artículo señala que la persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso. Por lo tanto, nuevamente, si una persona cree conveniente utilizar el cannabis en algún momento de su descanso y disfrutar de su tiempo libre haciéndolo, tampoco puede ser impedido de hacerlo. Obviamente siempre y cuando no fume o no consuma en algún lugar donde esté prohibido hacerlo y donde no perjudique objetivamente a un tercero. Otra parte fundamental en este tema se encuentra en el inciso 24 del mismo artículo número 2 de la Constitución, donde se señala que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Y en algunos literales se describen cosas muy importantes, como por ejemplo, el literal A indica lo siguiente: nadie está obligado de hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Por lo tanto, si la ley no prohíbe fumar cannabis, entonces ningún personal de la policía, ningún personal de serenazgo, ningún tipo de autoridad puede decirle a una persona que no puede fumar cannabis a menos que sea a modo de sugerencia. ¿Y por qué puedo afirmar y decir con tanta seguridad que fumar cannabis en el Perú no constituye ningún tipo de delito? Pues aquí vamos al punto clave de este video. Y es que si vamos al Código Penal, que es el documento en el que están establecidos los delitos y sus penas, encontraremos que el artículo número 299 de este Código Penal peruano indica lo siguiente: no es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo, permitiendo hasta 8 gramos en el caso del cannabis o marihuana. En este sentido, no punible significa que no se sanciona ni se castiga ni la posesión ni el consumo de cannabis o marihuana.
y se establece que la persona puede poseer hasta 8 gramos porque se presume que si la cantidad es superior a 8 gramos podría estar dirigida hacia el tráfico ilícito. Sin embargo, el hecho de que una persona posea una cantidad mayor a los 8 gramos no necesariamente significará que esto esté destinado al tráfico ilícito. Entonces, volviendo al punto, se reconoce plenamente que en el Perú la persona puede poseer y consumir cannabis. Por lo tanto, no es ilegal justamente porque se encuentra dentro del margen de la ley y no constituye ningún tipo de delito. Simplemente, en ninguna parte del Código Penal se indica que la posesión del cannabis o el consumo sea un delito. Además, recalco que la ley señala que es no punible, por lo tanto, tampoco se sanciona. Entonces, cualquier ciudadano peruano puede consumir cannabis sin problema alguno y nadie tiene por qué impedírselo. Ahora, volviendo a la Constitución Política, el literal B del inciso 24 del artículo número 2 señala que no se permite forma alguna de la restricción de la libertad salvo en casos previstos por la ley. Por lo tanto, ya que no está prohibido poseer ni fumar cannabis y ya que no es un delito, tampoco se puede restringir la libertad de un individuo que fume o que utilice el cannabis. Es decir, no se le puede detener, y cuando se detiene o se pretende detener injustificadamente a una persona por consumo de cannabis, se está restringiendo su libertad violando también esta parte de la Constitución. Porque como vimos, el artículo número 299 del Código Penal, la ley indica que el consumo y la posesión de cannabis no es punible, es decir, no se sanciona la posesión ni el consumo de cannabis. Sin embargo, lo que vemos continuamente en la mayoría de los casos en las intervenciones, aunque no siempre, pero sí en la mayoría de los casos, es como la policía detiene en la calle a los usuarios de cannabis y los dirige a las comisarías, y en muchos casos lo hace de forma abusiva, cuando esto es algo que no pueden ni deben hacer porque no tienen ningún sustento legal para hacerlo. Y con esto no solo se está violentando el Código Penal, sino también la propia Constitución. Ahora, nuevamente, si observamos el literal F del inciso 24 del artículo número 2 de la Constitución, se señala lo siguiente, que justamente refuerza lo que les acabo de señalar. Nadie puede ser detenido salvo por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Por lo tanto, nuevamente, si regresamos al artículo 299 del Código Penal, encontraremos que no es punible la posesión ni el consumo de cannabis, y tampoco está calificado como delito, por lo tanto no se puede detener a una persona por simple consumo de cannabis. Ahora, si vamos al literal D del mismo inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, este señala que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no está previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Por tanto, tampoco se puede procesar, imputar ni condenar a una persona por la simple posesión de cannabis o por el consumo si se posee una cantidad permitida, ya que no es delito y no está calificado como delito o como infracción punible y por lo tanto no existe ninguna sanción o pena para ello. Ahora, por otra parte, hay algo muy importante por mencionar. El artículo 299 del Código Penal indica que no es punible la posesión ni el consumo de cannabis y se permite la posesión de hasta 8 gramos. Pero el artículo número 296 del mismo Código Penal indica que no se puede cultivar la planta para consumo recreativo porque se consideraría favorecimiento del consumo o fabricación para el tráfico ilícito. Entonces aquí cabe hacernos una pregunta muy importante. ¿De dónde es que puede obtener el usuario el cannabis para su consumo si la ley lo prohíbe? Pues lamentablemente, si la ley prohíbe el cultivo de cannabis, es la ley la que indirectamente empuja al usuario a obtener el cannabis del mercado ilícito. Y si bien es cierto que ya se está regulando el uso del cannabis con fines medicinales e industriales, aún no se han realizado las actualizaciones pertinentes en lo referente al consumo recreativo. Algo también importante por considerar es que quienes ya siguen mi trabajo pues saben que la prohibición del cannabis surge de información falsa y de propaganda. Y para los que aún no están al tanto, los invito a suscribirse al canal para que sepan de lo que les estoy hablando. Por otra parte, si la prohibición general del cannabis se basa en el supuesto de que el cannabis es
una sustancia peligrosa y el Estado por X motivos se arroga la potestad de defendernos del cannabis, pues entonces el Estado, bajo esta misma premisa de protegernos, debería empezar por prohibir o impedir el uso de otras sustancias, como por ejemplo el tabaco, que sí causa cáncer de pulmón o que causa aproximadamente 7 millones de muertes al año, o prohibir y restringir el consumo de alcohol, que dicho sea de paso causa 3 millones de muertes al año en todo el mundo. Por otra parte, si vamos a los códigos penales que ha tenido el Perú, el cultivo de cannabis empieza a ser penalizado recién con el Código Penal de 1991, unas décadas después de que la desinformación contribuye con la prohibición del cannabis inicialmente en Estados Unidos y luego a nivel mundial a través de la ONU. En resumen, la prohibición de cannabis es una gran mentira y actualmente uno de los grandes problemas del consumo o del uso de cannabis, por una parte, es la ignorancia o el desconocimiento del uso del cannabis por parte de la sociedad y por otra parte el abuso de autoridad. Y es que en el Perú la autoridad policial que tenemos por ahora se ha mostrado completamente incapacitada para hacer frente a este tema, porque en muchas intervenciones ha quedado demostrado que la policía ni siquiera conoce la ley, ni siquiera conoce lo que dice la Constitución y solo actúan de forma arbitraria y abusiva. Y lo único que se logra con esto es incomodar y en los peores casos agredir a los usuarios. Ya, pero yo quiero que usted me diga el porqué del destrozo. ¿Por qué destrozo? ¿Tú quieres que te lo devuelva nuevamente? Claro, porque me lo han devuelto. Y tengo una intervención donde me lo devuelven. Y un policía en efectivo. Lamentablemente yo no te devuelvo. Sí, pues. ¿Por qué? Porque usted está abusando de su poder, ¿verdad? No es abuso eso, ¿no? Dígame dónde está escrito que usted puede destrozar mi consumo. Yo le estoy indicando lo que dice el Código Penal. El Código Penal 299 indica que yo puedo portar 8 gramos para consumo y es no punible, ¿verdad? Y tienes que consumirlo en un lugar adecuado. En el Código Penal 299 dice, en ningún momento dice que puedo fumar en mi domicilio. Por eso te digo, pues, si quieres fumar, fuma en tu casa, pero no en la vía ¿Por qué? pública. ¿Por qué tendría que fumar en mi casa y no podría fumar en una vía donde no hay absolutamente nadie y no fastidio a nadie? En un lugar donde no transita ni una persona. Entonces, en este caso, donde tú estás fumando, transitan muchas personas. ¿Había gente cuando yo estaba fumando? Que acaban de pasar, señores, por acá. Acaban de pasarse. Y por eso destrozó mi consumo. Sí, yo he destrozado tu consumo, señor. En base a que usted cree que yo puedo fumar en mi casa. ¿Tienes algún problema? Haz lo que quieras, ya. Termina de identificar. Sí. Señor, si quieres, haz lo que quieras. ¿Ya? No, eso sí, normal. Va a subir a las redes porque esto es un abuso. Gracias, buen día. Y esto lo digo porque he conocido de manera personal muchos de estos casos y porque en su mayoría el ciudadano peruano sabe que esto es una realidad. Y después de estas intervenciones y detenciones arbitrarias y de no haber obtenido ningún beneficio del usuario, pues simplemente los usuarios son liberados, porque como ya lo indiqué, el porte y el consumo de cannabis no constituye ningún delito en el Perú. Y obviamente es lo correcto que los usuarios sean liberados, pero el problema es que los usuarios suelen ser liberados después de haber sido maltratados y, en el peor de los casos, después de haberse faltado el respeto a su dignidad, algo que se debería respetar según la propia constitución política que nos rige. Entonces, en todos estos casos o en este tipo de situaciones que recomiendo y que recomiendan los abogados, personalmente recomiendo siempre estudiar y tener anotados todos estos fundamentos, tanto los artículos, incisos y literales de la Constitución, al igual que el artículo 299 del Código Penal. De alguna forma práctica pueden tenerlo anotado en su celular para tenerlo siempre a la mano en caso de alguna intervención inesperada e injustificada. Por otra parte, los abogados recomiendan también el conocimiento de estos derechos y la grabación de las intervenciones, así como solicitar la identificación del personal policial que interviene. Además, por mi parte, recomiendo no dejarse intimidar, pero actuando siempre con respeto, haciéndole saber a quienes intervienen que tenemos conocimiento pleno de nuestros derechos, de nuestros deberes y de la ley. Y en el peor de los casos, si una detención se concreta, cuando la persona sale de este problema, puede denunciar el hecho. Finalmente, con base en toda la evidencia que existe a favor del cannabis y considerando que las investigaciones más extensas e importantes recomendaron no prohibir el cannabis y considerando que la prohibición de la planta es una completa mentira, lo único que se puede hacer objetivamente, según mi opinión, es derogar la prohibición del cultivo de cannabis para uso adulto, regular el consumo y el uso adulto, ya que no está penalizado pero hace falta una regulación,
y determinar en qué espacios se puede consumir el cannabis, pero eso sí, aplicando criterios objetivos, no criterios errados o prejuiciosos simplemente porque a un político o a una persona le asuste ver un cigarrillo de cannabis o en un parque o algo por el estilo. Y se debe regular esto a nivel nacional, ya que algunas ordenanzas municipales y locales prohíben el consumo de cannabis en determinados espacios o asignan multas al consumo de cannabis cuando el propio Código Penal que rige a nivel nacional no establece ninguna pena para la posesión ni para el consumo de cannabis, y esto por tanto debe ser regulado, ya que una ordenanza municipal o local no puede contradecir o estar por sobre lo que indica el Código Penal que rige a nivel nacional. Así que como usuarios de cannabis siempre hagan valer sus derechos con estos argumentos, no permitan abusos, disfruten de su libertad pero siempre actúen con la máxima responsabilidad y en ese disfrute del cannabis no perjudiquen a otras personas. Esto es así de sencillo. Así que si les ha servido esta información, los invito a compartir este video en todas sus redes sociales con sus amigos y familiares. Cuéntenme también en los comentarios si alguna vez han tenido algún tipo de problema legal por consumo de cannabis, y a todos aquellos que no están suscritos al canal los invito a suscribirse para que esto ayude a que el video llegue a más personas. Comenten qué otros temas les gustaría que aborde en el canal, y para quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo aquí en Perú vía Yape con el código que aparece en la pantalla o a nivel internacional con el enlace de PayPal que aparece en la descripción de este video. Recuerden que el primer paso en este tema es educar, y por eso les comparto este video para empezar a generar un diálogo adulto sobre este tema.